Hola hermanitos, buenas tardes, bienvenidos a este programa sobre las profecías de Nuestra Señora de la Salet, en donde vamos a ir viendo todas estas profecías. Algunas ya se cumplieron, otras son para eventos futuros que podrían cumplirse en estos momentos, pero que es muy importante porque la Virgen nos ha hablado en estas profecías desde el año de 1846. Entonces es muy importante tener en cuenta estas apariciones porque no le hemos hecho caso a la Virgen. Sí, ella ha venido una gran cantidad de años, casi 700 años, a decirnos y advertirnos las cosas que van a suceder y nosotros no le hemos hecho caso en nada. Entonces, las apariciones, les voy a leer un poquito de lo que relata Melania, que es la vidente a la cual se le apareció la Virgen. Ellos eran unos niños campesinos de los Alpes franceses que estaban cuidando a sus vacas en, en la montaña. Entonces ellos se quedan dormidos, es Melania y Maximino, son los dos videntes, los dos pastorcitos, se quedan dormidos. Y entonces ellos cuando despiertan, ven a lo lejos, ya no ven a sus animalitos y después ven a lo lejos una luz brillante. Entonces ellos se acercan y en medio de esa luz brillante ven a una señora que estaba vestida con la usanza de las mujeres francesas, de las campesinas francesas. Muy hermosa que se ve la Virgen con sus rosas y con sus vestidos. Y en su pecho llevaba una cruz con un Cristo crucificado y además con los elementos de la pasión en los extremos. Entonces Melania relata que esa cruz parecía estar viva, estaba Jesucristo realmente vivo en la presencia de María Santísima con la Virgen durante la aparición. Y ella nos relata que la Virgen les dice: si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a dejar caer la mano de mi hijo. Ella es tan fuerte y tan pesada que ya no puedo contenerla más. Entonces aquí la Virgen, desde ese año, desde 1846, ya le está diciendo a la humanidad que ya los pecados ya no son eh, soportados por Dios, ¿sí? Ya hay un exceso de pecado y que va a haber consecuencias por ese exceso de pecado. Eso lo dice en 1846, hermanitos, cuando todavía no había un aborto declarado, cuando no había divorcio, cuando no había toda esta situación de ideología de género, cuando todavía no había una gran maldad en el mundo. ¿Qué no dirá la Virgen en estos momentos en donde la maldad ya está desatada? ¿Sí? Y entonces la Virgen a ellos les da 33 profecías que en el mensaje original no están enumeradas, pero que después se enumeraron para una mayor comprensión y una mayor facilidad de entendimiento. Entonces, la primera profecía que le dice la Virgen a Melania sería: Melania, lo que te voy a decir ahora no será siempre secreto. Se te permitirá publicarlo en 1858. Y luego viene algo importante, porque nos habla de los sacerdotes, y dice: los sacerdotes ministros de mi hijo, los sacerdotes por sus vidas malvadas, por sus irreverencias y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor a los honores y a los placeres, y los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes están pidiendo venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su vida malvada están crucificando de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no queda nadie para implorar misericordia y perdón para la gente. No hay más almas generosas, no queda nadie digno de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno por el bien del mundo. Y entonces aquí nos habla de todos los problemas y escándalos que van a suceder en la iglesia. De todos estos actos de sacerdotes que ven por ellos mismos y no se preocupan por llevar almas al Señor. De los sacerdotes que solamente buscan los intereses terrenales, ¿sí? Recordemos que nosotros somos del cielo y vamos al cielo, vamos a regresar al cielo. Nosotros no tenemos por qué fijarnos en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, en el dinero, en los placeres, en las diversiones. No, tenemos que aspirar a las cosas del cielo.
Entonces hay sacerdotes que se fijan en las cosas de la tierra, que se fijan en sus propios intereses y que se fijan en los respetos humanos, ¿no? Se quedan callados, no dicen nada ante todo el mundo de pecado que tenemos actualmente, y eso es lo que recrimina a la Virgen. Lo mismo pasa con religiosas, con religiosos y con laicos comprometidos que no denuncian el pecado, que no importa, ¿sí? Luego la tercera profecía dice, Dios va a golpear de una manera sin igual. Entonces aquí nos empieza a hablar ya de toda la consecuencia que va a traer la gran cantidad de pecados que hay en el mundo. Luego la cuarta dice, ay de los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá huir a tantas aflicciones juntas, ¿sí? Y entonces esto nos empieza a dar luces de lo que serían las guerras mundiales, ¿sí? Luego la quinta profecía dice, los jefes, guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua sembrar divisiones entre gobernantes y entre las sociedades, y entre todas las familias. Se sufrirán dolores físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que sucederán durante más de 35 años. Y entonces empezamos a ver aquí ya que los gobernantes empiezan a generar divisiones en el pueblo y además empiezan a generar conflictos armados, ¿sí? Entonces aquí nos vuelve a hablar de todos estos problemas de las guerras mundiales o de las guerras civiles, ¿sí? Que sucederán en la tierra. Y además nos dice que cuando nosotros empecemos a ver esta división de gobernantes, de sociedad y de familias, y además dolores físicos y morales, serán señales de que van a venir castigos más fuertes. Y hermanitos, nosotros estamos viviendo eso ahora, ¿sí? La moral cristiana está por los suelos, ¿sí? Está permitido el aborto, la unión libre, toda la ideología de género. Tenemos mal visto lo bueno y bien visto lo malo. El pecado ya no es pecado, ¿sí? La fornicación no es pecado, tú tienes derecho a divertirte, a hacer de tu vida lo que tú quieras, ¿sí? Está permitido el divorcio. Entonces aquí empezamos a ver todo este tipo de problemas morales en la moral cristiana, en la moral querida por Dios, ¿sí? No en la moral de los hombres, porque la moral de los hombres no va de la mano con la moral de Dios. Entonces ya tenemos signos ahí. También vemos el problema con las familias, ¿no? Ya no hay familias que realmente se mantengan unidas. Hay muchos problemas, hay separaciones, no duran los matrimonios, ¿no? Al poco tiempo ya se están divorciando porque ya no les pareció la actitud de uno, la actitud del otro. Y entonces ya estamos viendo estas divisiones. Tenemos divididas a las sociedades, tenemos divididos a los gobiernos y por eso tenemos problemas como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Que puede escalar a situaciones mayores. Entonces ya estamos viendo cosas que la Virgen nos ha dicho desde 1846. Luego dice, cuando pasen estos acontecimientos, la sociedad está en vísperas de los más terribles flagelos y de los más grandes eventos. Hay que esperar ser gobernado con una barra de hierro y beber el cáliz de la ira de Dios. O sea, nosotros hemos provocado la ira de Dios con todos nuestros pecadotes. Y además, como pues todo lo que yo quiera lo hago y no me importa, no pedimos ya perdón a Dios. Ya no rezamos, ya no vamos a misa, ya no nos confesamos. ¿Para qué, no? O ya me importa más el dinero, me importan más mis amigos, me importa más mi familia que ir a misa. Pues ¿para qué pierdo una hora de mi vida si la puedo aprovechar en otras cosas? Eso es lo que va a producir la ira de Dios. Y luego habla sobre el Papa. Dice que el vicario de mi hijo, el sumo pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859. Pero debe ser firme y generoso, debe luchar con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Estas son profecías que ya pasaron, que ya se cumplieron. La octava profecía dice, debe cuidarse de Napoleón, su corazón es doble y cuando él quiera ser al mismo tiempo papa y emperador, pronto Dios se retirará de él. Él es el águila que queriendo siempre elevarse hacia sí mismo, caerá sobre la espada de la que deseaba valerse para formar a la gente y hacerse ascender.
Y pues fue lo que pasó. Napoleón pierde una batalla, viene su derrota y finalmente muere exiliado. Luego la novena profecía dice: Italia será castigada por su ambición de querer sacudirse del yugo del Señor de los señores. También ella será castigada y entregada a la guerra. La sangre fluirá por todos lados, las iglesias serán cerradas o profanadas, los sacerdotes religiosos serán perseguidos, serán muertos con una muerte cruel. Algunos apostatarán de la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se hallarán incluso algunos obispos. Y entonces aquí nos empieza a hablar ya de un cisma, nos habla de la profanación de iglesias y nos habla de las persecuciones religiosas, ¿sí? La décima profecía dice que el Papa se mantenga a sí mismo en guardia contra los obradores de milagros, porque ha llegado el momento cuando los milagros más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en el aire. Y entonces estos milagros asombrosos pues no van a ser dados por santos o por Dios, sino que van a ser engaños del maligno, ¿sí? Del chanclas, que va a querer perder a los hombres a través de milagros maravillosos que van a suceder en el cielo y en la tierra. Esta profecía todavía no se ha cumplido, es lo próximo que nos tocará vivir, o bueno, los eventos próximos que vienen para la tierra. Luego dice: en el año de 1864, Lucifer con un gran número de demonios será desatado del infierno. Ellos abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Ellos cegarán de tal forma que, salvo una gracia particular, estas personas serán poseídas por el espíritu de estos malos ángeles. Varias casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Y bueno, a partir de este momento en el que el maligno es desatado y en el que se le permite hacer cualquier obra sobre las personas de la tierra, es que tenemos todo este declive de la fe, ¿sí? Toda esta apostasía que vivimos en el momento actual y que va a seguir incrementando hasta que queden unos pocos apóstoles verdaderos de Cristo, que es lo que en varias revelaciones privadas se conoce como el remanente fiel, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser de ese remanente fiel, tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesucristo, a las enseñanzas que nos da la Santa Madre Iglesia, ser fieles al Papa, y además tenemos que escuchar los mensajes de la Virgen. Ahí nos va a dar los elementos que necesitamos para seguir siendo este resto fiel, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones, porque aquí nos habla de un caos que se va a vivir en la iglesia, de un momento de confusión que ya estamos en ese momento, ¿sí? Ya empieza a ver que los que no están a favor del Papa, que los que están en contra del Papa, que si esto está bien, que si esto está mal, quieren cambiar oraciones, ¿sí? Hay veces que ya el Padre Nuestro ya no se dice como está en la Biblia, ya lo cambiaron. Pueden cambiar el Ave María, pueden cambiar incluso la forma de consagrar las especies del pan y del vino. Y eso no se puede hacer. El cambiar palabras, simples palabras de la consagración del pan y del vino, hace que nuestro Señor Jesucristo ya no descienda, que el Espíritu Santo ya no descienda sobre esas especies y que ya no sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser tal y como Él lo dejó dicho en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar bien atentos ante estas situaciones que van a empezar a suceder en el mundo. Alemania, ya tenemos un problema ahí de obispos que quieren que el matrimonio entre personas del mismo sexo se haga por la Iglesia Católica, y eso no puede estar permitido. Hay que estar atentos, ¿sí? Porque podría ser un cisma, podría generarse un cisma de la Iglesia alemana, de la Iglesia Católica alemana, o bien podría empezar a haber modificaciones en la Iglesia Católica. No, hay que estar muy atentos con este tipo de situaciones. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Y en la próxima, en la parte 2, vamos a seguir hablando de este tipo de profecías que vienen. Algunas se están cumpliendo, algunas todavía no se cumplen, algunas ya se cumplieron. Pero es importante que nosotros las conozcamos para estar atentos a los eventos que están sucediendo y a lo que puede venir, que nos puede tocar vivir a nosotros, y que hay que estar muy atentos, ¿sí? Por los signos de los tiempos que tenemos ahorita,
se ve que ya podemos estar en tiempos más de una purificación, de una situación de purificación en donde el Señor ya va a ir mostrando quién es ese remanente fiel y va a ir separando a esa, como en la parábola, ¿no? Del trigo, que ya viene el momento en el que va a separar el trigo bueno de la cizaña. Entonces, si nosotros queremos ser ese trigo bueno, seamos fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica, seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen, ¿sí? Para que no nos tome el Señor como cizaña y nos aviente al lugar de martirio y de suplicio, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, vamos a rezar una oración final para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ilumine en todas estas revelaciones que da nuestra Santísima Madre, su divina esposa, la divina esposa del Espíritu Santo, que es la Virgen María, y que nos lleve a comprender la veracidad de todos estos mensajes que vamos a ir viendo, y además nos guíe en estos tiempos tan difíciles, ¿sí? Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Cuídense mucho, hermanitos, y nos vemos mañana con el Evangelio del día. Vamos a hablar del milagro eucarístico de Bolsena y además vamos a continuar con estas profecías de Nuestra Señora de la Salette en la parte 2. Cuídense mucho.